Porque lo que está sucediendo, Vera, es que todas las industrias y todas las empresas se están convirtiendo en empresas de tecnología. Al final, estamos viendo cómo la tecnología no es un sector, es el sector. Estamos viendo cómo la banca de finance se convierte a fintech, de retail al retail tech, de educación a edutech. Todo va a ser tech, porque va a ser esta plataforma que hace que todo funcione mucho más ágil, mucho más eficientemente y de una manera mucho más coordinada. Va a ser el sistema nervioso de cualquier sector. En este episodio de The Talent CEO tengo el gusto de entrevistar a Octavio Camarena. Octavio tiene más de 20 años de experiencia como pionero de Software as a Service en México, empezando en los años 90 con la cofundación de México Analítica y Más Negocio. Y desde 2013, Octavio lidera los servicios de infraestructura tecnológica y centros de datos de Kio, donde a partir de este año es su CEO. Bienvenido, Octavio. ¿Cómo estás, Vera? Qué gusto. A ver, yo sé, hablando contigo y conociéndote desde hace muchos años, que uno de los hitos más relevantes de tu carrera y de la cual como estás más orgulloso ha sido tu propio emprendimiento. Cuéntame de tu trayectoria fundando las empresas, como siendo el pionero de Software as a Service y cómo te convertiste en el líder y ahora voz confiable de la industria. Gracias, Vera. Es que nada, muchísimas gracias por invitarme. Espero que sea muy divertida la plática, más que nada. Porque si no nos reímos, no puede haber vida, mi querida Vera. O sea que vamos a hacerlo divertida. Pues sí, te cuento que en el 2000 yo estaba en otro emprendimiento que se llama México Analítica, que era una especie de Bloomberg a la mexicana, que se hizo en aquel entonces. Y la innovación de aquel entonces era que se transmitía por web-based, era completamente por internet. Y cuando yo estaba en ese emprendimiento, siempre quise, como de alguna forma, democratizar el acceso a la tecnología para las empresas medianas. Eso es realmente lo que me empieza a hacer que piense en lo que fue después Más Negocio, que acabó siendo parte de lo que hoy es Kio, ¿no? Y el origen era que en los años finales de los 90s, si tú querías tener un ERP, y un ERP me refiero como los SAPs de este mundo, los Oracles, los Dynamics de este mundo, los PeopleSofts, era muy, muy difícil accesar a este tipo de tecnologías que te hacían más eficientes y más productivas, porque la tecnología se consumía comprando, se adquiría, no se rentaba. Entonces, ¿quién tenía acceso a este tipo de tecnologías? Pues las grandes empresas enormes, los bancos, las grandes aseguradoras, porque tenías que comprar una licencia de SAP o de Oracle o de PeopleSoft. Tenías que luego comprar los servidores donde iban a estar instaladas las licencias, las bases de datos, los middlewares, y luego tenías que contratar al team que te gestionara estas plataformas, porque estas plataformas no las compras y jalan solito, o sea, no, es como un coche, compras un coche, pero hay que checarle las llantas, checarle el aceite, o sea, hay que mantenerlas completamente. Entonces, eso es un equipo que lo hace para el interior de las organizaciones. Entonces, ¿quién tiene los flujos para adquirir o tener una plataforma de estas características? Pues si no tenías 10 millones de dólares, digamos, one time, y luego una serie de gastos recurrentes en el año por los equipos que tenías que tener verdaderamente millonarios, era muy difícil adquirirlas. Y lo que sucedía es que tenías a los grandes corporativos con los RPs, pero luego las empresas incluso grandes o medianas grandes para México no tenían acceso a ella. Y yo quería ver cómo democratizar el acceso a estas plataformas. Eso fue el inicio, lo que fue la chispa, digamos, que me dijo, aquí hay una oportunidad. Y la forma de empezar a tratar de transicionar fue encontrar cómo bajar el acceso a esta tecnología, y la forma que se nos ocurrió en aquel entonces era, ¿por qué no yo compro o tengo acceso a la plataforma, a la licencia? Yo compro estos servidores antes de la virtualización, y luego te cuento que no era con esquemas virtualizados como es hoy. Teníamos unos servidores,
instalo la aplicación en estos servidores, tengo una sola base de datos, yo tengo un equipo que mantiene esa tecnología y le doy acceso, la gran innovación que existía era por internet, para que puedan utilizar esas plataformas, empresas terceras, accesando vía web. Este modelo, la palabra software as a service ni siquiera existía cuando yo nací en el año 2001. El modelo que este tipo de conceptos se le llamaba ASP, Application Software Provider, ¿no? Era el modelo que existía. Y sin darnos cuenta, lo que nosotros hicimos era genuinamente el primer modelo SaaS, porque teníamos las aplicaciones, teníamos los accesos, teníamos el hardware, teníamos a la gente, y los clientes entraban vía web y consumían la tecnología rentándola. Entonces cambiamos completamente el modelo de negocio de adquisición a renta. Wow. En el año 2000, Entonces, y el software que utilizamos fue PeopleSoft, porque en aquel entonces era el único software que era 100% web-based. Para que esto funcionara, tenías que poder correr por internet, si no era imposible, ¿no? Y SAP no corría por internet, Oracle no corría por internet, único que corría era PeopleSoft. Y por eso empezamos con ellos. Entonces, ese fue, digamos, la conceptualización del modelo y fue lo que innovamos completamente, cambiando el modelo de adquisición de tecnología. Entonces, cuando abrimos Más Negocio, que fue el negocio que abrí en ese momento, fue súper complicado porque no abrimos una empresa, abrimos una industria, que no existía esto, no se consumían, incluso no sabíamos cómo hacer el pricing, cómo le poníamos a la renta, cuánto le poníamos a la renta, hacíamos un markup o un willingness to pay pricing de arriba para abajo, cómo pricearla, o sea, si te cuento la cantidad de retos para estos, pero desde cómo pricearla, cómo venderla, cómo generar confianza, tú imaginarás, cuando la gente le hablaba en internet en el año 2000, pues pensaban que era una locura, o sea, que era muy inseguro, que iban a perder sus datos, nadie confiaba. Entonces fue verdaderamente un parto, por decirlo menos. Claro. Pues fuiste muy, muy ahead of the curve con esto, ¿no? La terminología no existía. A ver, si tuvieras que hacerlo otra vez, con hindsight siendo 2020, ¿en qué año hubiera sido más propicio o más rápido, más fácil empezar? ¿En qué año pues las empresas se dieron cuenta que la migración a la nube y que la renta de software era más apropiada? Mira, nosotros realmente cuando empezamos, yo te diría que sin duda fuimos demasiado temprano. Estuvimos a punto de quebrar varias veces, y era porque la gente no confiaba en el modelo. Teníamos que evangelizar este modelo de renta y de acceso y de seguridad. Tengo muchas historias, pero una vez me recuerdo una historia que voy con un cliente, un prospecto, no era un cliente, le platico que tengo este modelo que tiene acceso a internet, a un RP de clase mundial como PeopleSoft, que lo que tenían las grandes empresas, pero podía accesarlo a una fracción del costo por una renta. Cuando le digo, y tú vas a tener acceso al RP donde está tu contabilidad y tu payroll y tus nóminas por internet. Entonces, esta persona, me acuerdo que era, yo emprendí a los 31 años. En aquel entonces, la persona con la que estaba hablando ha de haber tenido como 60 años. Cuando veo que le digo que tiene que accesar esto por internet, se echa para atrás y me queda viendo y me dice, oye, ¿me esperas tantito? Sí. Pues yo dije, pues ya le entendió, ¿no? Va a ir por el CFO y le va a decir, oye, aquí hay algo, está increíble. De repente veo que entra un tipo enorme, ¿no? Y me dice, oye, ¿me acompañas? Digo, sí, ¿cómo no? Entonces abre la puerta, lo acompaño, me voy con él y me sacan a la calle, o sea, a la calle me corrían genuinamente de ese tipo está loco, ¿no? ¿Cómo voy a darle mi contabilidad y accesarla por internet? Y, o sea, sí era muy, 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 muy complicado, por decirlo menos. Yo creo, contestando tu palabra, que estuvimos probablemente unos 5 años temprano. Yo creo que esto empezó a tomar tracción realmente en el 2005, cuando las gentes empezaban a entender que cuando el riesgo de lo que percibían en internet empezó a bajar, porque todo lo que yo tenía vivía en un centro de datos, ¿no? Y antes las empresas montaban todo esto en sus sites internos.
Entonces, yo creo que sí, como unos 4 o 5 años, a lo mejor demasiado temprano. Pero esto me dio canas y cicatrices de literalmente entender cómo vender este modelo, ir pivoteando el modelo y entendiendo cuáles son las ventajas de él. Y hoy el futuro pues me probó estar en lo correcto, porque hoy todo se consume así. Claro. Todo es un software as a service, todo es una renta, nadie piensa en comprar nada, ¿no? Lo que piensa es en usarlo, pagar una renta mensual y todo vive en la nube. Entonces, en aquel momento la nube, lo que estábamos empezando era una mini nube de un RP que era yo, ¿no? Entonces, Claro, claro. Pues imagino que también, pues empezando 4 o 5 años demasiado temprano, pero entendiendo y conociendo estas preocupaciones de los clientes, también te dio una ventaja al momento que los mismos SAPs, los mismos Oracles empezaron a migrar a la nube y rentar su propio software, ¿verdad? En este momento apenas estaban empezando cuando ya tú tenías 4 o 5 años. sin duda. Cuéntanos de qué aprendiste y cómo te sirvió más adelante. Sí, te cuento porque fue interesante. PeopleSoft, yo tenía un acuerdo con PeopleSoft en ese momento que me dejaban rentar a cierto mercado. Habíamos definido un mercado que era un poco más chiquito para que no se canibalizaran con las grandes empresas que le vendían las licencias. y estaba yo ahí, ¿no? Pero luego sucede que Oracle compra PeopleSoft. Entonces yo dije, ya compraron PeopleSoft, ¿qué va a pasar con mi contrato? Va a ser un desastre. Entonces Oracle llega y dice, ¿quién es este loco que está rentando PeopleSoft a terceros en un mercado distinto, en una región particular que era México? Y lo que me dice es, mira, pues sí, la verdad eres un pionero en esto y estás adelantado. Esto es antes de que ellos mismos rentaran el software. Y lo que nos dicen es, ¿por qué no sigues empujando, sigue rentando tu PeopleSoft, pero en las licencias ahora de Oracle, el modelo de Oracle, en los productos de Oracle, empújalos, véndeles la licencia, pero luego tú opera la licencia dentro de tu mismo modelo y haces todo outsourceado igual, pero solamente no les rentes la licencia, véndeselas, porque en aquel momento todas las software companies los valuaban por ventas de licencias. Entonces, los modelos de rentas no entraban en cómo los valuaba el mercado y los analistas cómo los entendían. Entonces, ese es el modelo on demand, que lo que sucedía es que yo tomaba una licencia de un Oracle, de un eBusiness Suite o cualquiera de esos aplicativos, iba con el cliente idéntico, lo único que cambiaba es que adquirían la licencia one time, pero todo lo demás lo seguían rentando. El equipo, el centro de datos, y ese fue el modelo on demand. Y así empezamos a crecer con otras licencias de Oracle cuando Oracle compra PeopleSoft. Y luego este modelo se empieza a popular más, la gente lo entiende más, y luego empezamos a abrirnos a otro tipo de aplicativos, porque todo el mundo se dio cuenta que hacía mucho sentido, y aparte el famoso costo total de propiedad, que es la suma de todos los costos inherentes en 5 años de tener un software, es mucho más asequible en el modelo que estábamos teniendo nosotros que el anterior. Entonces, muchas de las distintas aplicativos de las empresas, no solamente RP, sino los Warehouse Management Systems y los Payroll Systems, los sistemas de nómina y los sistemas de recursos humanos y muchos otros, los empezamos a adquirir y a convertir a este modelo on demand. Entonces fue bien importante cómo empezamos a agarrar tracción y entendíamos mejor que nadie el modelo, cómo venderlo, qué preguntas eran las que nos iban a preguntar, que les daba un poco de frío a los clientes. Y fue cuando se me empezó a caer el pelo y salir las canas. Pero como tú bien dices, olvídate de una venta exitosa, para una transformación digital exitosa, no solamente la tecnología, porque bueno, aquí tienes una licencia, lo puedes comprar directo, lo puedes rentar aquí, pero hay otros ingredientes que son claves para el éxito. Sí. Cuéntame cómo desarrollaste las cosas que no eran las licencias y qué ventaja competitiva te dio. Mira, y esto yo lo aprendí a la mala, porque era bien complicado vender este modelo cuando empezamos. ¿Y por qué lo aprendí a la mala? Los primeros clientes que tuvimos nosotros los tuve porque los dueños, de entrada eran bastante más tech savvy, eran más jóvenes, y el propio CEO y el propio dueño se involucró y entendió que este era un modelo distinto,
que le traía ventajas importantes a su negocio. No lo tercerizó a las áreas de sistemas, no se lo delegó al área de sistemas, se metieron ellos, se involucraron ellos. Cuando ellos se involucraron, y te puedo nombrar, y así hice muy buenos amigos, muchos amigos míos que siguen siendo grandes compañeros, que los conocí porque ellos personalmente, en empresas de retails deportivas, en empresas de cine, en empresas de editoriales, te acabo de decir 3 de mis principales iniciales clientes. Yo conocí perfectamente bien a los dueños, que no los conocí en este pitch, y se involucraron. ¿Qué quiero decir con esto? Eso no ha cambiado en la transformación digital. La transformación digital realmente no es un tema de las áreas de sistemas. La transformación digital es una responsabilidad de los consejos de administración, de los dueños, de los directores generales. Esto no se delega. Porque lo que está sucediendo, Vera, es que todas las industrias y todas las empresas se están convirtiendo en empresas de tecnología. Al final, estamos viendo cómo la tecnología no es un sector, es el sector. Estamos viendo cómo la banca de finance se convierte a fintech, de retail al retail tech, de educación a edutech. Todo va a ser tech, porque va a ser esta plataforma que hace que todo funcione mucho más ágil, mucho más eficientemente y de una manera mucho más coordinada. Va a ser el sistema nervioso de cualquier sector. Y para que eso pase, para que se den esas transformaciones, tiene que estar involucrado la alta capa directiva, sí o sí. No es algo que se delega a unas particularidades de sistemas o de tecnología. Entonces creo que una de las partes fundamentales para que se dé la transformación digital como se debe de dar es el involucramiento, digamos, de estas capas directivas que impactan profundamente al negocio en el que estén, educación, retail, finanzas, manufactura. Nadie se va a salvar en esta transición. Y sí, tienes toda la razón. Este liderazgo debe de venir del CEO, debe de venir del consejo de administración. Pero en tu experiencia, ¿estamos listos en México para la transformación de los negocios tradicionales al mundo tecnológico? Estamos cambiando de una manera significativa en el corto plazo. Yo te diré que hace 5 o 6 años todavía era muy difícil ver a un CEO que te hablara de tecnología, genuinamente, o que hubiera en los boards gente que tuviera este diálogo o este vocablo tecnológico. No lo entendían y era como un lenguaje que no conocían. Entonces veías a los boards o a las capas de los CEOs, casi todos los CEOs venían de las áreas de finanzas o de las áreas operativas. Nadie venía de las áreas de transformación digital, no había tech guys que acaban siendo los CEOs, no era el path natural para llegar a ser un CEO en México, ¿no? Y tampoco encontrabas gente que fueran letrados, si me permites la palabra, en tecnología. No lo veías. Creo que poco a poco está cambiando esto. Yo creo que sí estás viendo el tema de la inteligencia artificial, muchos de estos buzzwords, ¿no? Palabritas que se ponen de moda, el tema de ciberseguridad, está siendo de tal tamaño el impacto a los negocios que se ven en otras geografías, que es imposible no poder entender estos conceptos. Es imposible toparte los ojos y decir, eso no va a llegar acá, no va a pasar acá. Porque si lo ignoras, te vas a morir, te va a arrollar. Y hoy en México estoy poco a poco viendo que más están entendiendo esto. Veo más áreas de transformación, más áreas de transformación digital que ya le reportan al CEO. Muchas veces las áreas de tecnología le reportaban al CFO, ni siquiera reportaban al CEO, estaban en ese legado, ¿no? Y también empiezo a ver más gente en consejos de administración que conocen y que se sienten cómodos con esos conceptos. Entonces, te diría que vamos lentos, pero en el camino correcto, ¿no? Te lo diría. Y también creo que tienes toda la razón con empresas más grandes como las multinacionales o los corporativos más grandes, más importantes de México. Sin embargo, si vas como a las empresas pequeñas y medianas, bueno, las pequeñas no tanto, pero en su gran mayoría las medianas,
todavía dudan la migración a la nube. O sea, Sí, conversaciones de 2024 de por qué tengo que tener mis servidores en la nube, por qué tengo que rentar software, sí. etcétera. Y a pesar de que todos los tech incumbents empezaron su transición a la nube hace pues, una década o más, muchos todavía no han migrado. Entonces, a ver, como si estamos en el primer paso todavía, ¿cómo vamos a llegar al segundo paso de la inteligencia artificial y todo lo que sigue? Sí, evidentemente, empresas un poco más chiquitas y menos sofisticadas a lo mejor les cuesta un poco más, pero yo creo que estamos en el camino, ¿eh? Creo que, y también de repente cuando estás en economías como las nuestras, hay de repente, hay como lo que le llaman los leapfrogs, los saltos de rana, que de repente te Uh -huh, brincas uh -huh. iteraciones que pasaron en otras geografías y te vas directo a cosas más avanzadas sin pasar por esas intermedias tecnológicamente. Entonces creo que también es una ventaja para geografías como México porque puedes tener esos saltos de rana que te brincas pasos que tuviste que pasar en geografías como las de Estados Unidos o Canadá, cuando vamos estos lags atrás, ¿me explico? Entonces, no necesariamente es tan malo eso, pero sin duda, y eso lo estamos viendo en los temas de inteligencia artificial. O sea, lo que estamos empezando a ver con los temas de los LLMs es un claro leapfrog, donde muchas empresas que estaban muy atrasadas en esos conceptos, o si quieren empezar a pensar en temas de machine learning, etcétera, como se democratizó tanto el acceso a los LLMs o a este tipo de modelos, muchas empresas que estaban tan atrás, repentinamente los pueden empezar a usarlas sin ningún tipo de Mm, entrenamiento ni nada. Y eso hace que te brinques no sé cuántas iteraciones uh que tuvieron que -huh. pasar las empresas grandototas que iban en esa transición de avance tecnológico. Entonces, estas cosas pasan en todos lados del mundo, ¿no? Pasan y bueno, muchas de la banca digital más avanzada del mundo de repente se dan en países africanos, ¿no? Que no tenían acceso a esto, lo que sucedió en Kenia con Paga, cosas así, donde el fintech más avanzado se dio allá porque hicieron un leapfrog enorme y dejaron de, pasaron Uh -huh, literalmente, uh se -huh. fueron de muy poquitas sucursales al celular, ¿no? Entonces no necesariamente es malo tener estos desfases, pero sí, claramente creo que es un camino, es un camino en el que tenemos que avanzar y yo soy un optimista por definición, toda mi vida he sido un completo optimista, si no hubiera sido emprendedor y creo que podemos sacar la mejor parte con estos lags si la gente es abierta, se abre, entiende y entiende que tiene que entrarle a esto con pasión y con dedicación y no delegarlo. Estos temas de transformación digital no se deben de delegar, ¿no? Se tienen que arropar, entender y aventarse. ¿Y ves algunos paralelos en este shift a la nube, en el shift a software as a service, de consumir los servicios por Internet? Y ahora, pues, esta migración hacia el mundo con inteligencia artificial, donde todo tu negocio está manejado así. O sea, hay algunos de las mismas resistencias que se presentan, como el señor que dijo, no, no hay manera que yo voy a poner mis datos en el Internet, mis datos contables, y ahora, pues, justo la misma pregunta nos persigue, ¿no? Pues, ¿y cómo de seguros están mis datos? ¿Y cómo puedo garantizar que no están entrenando modelos de mis competidores o el mundo en general? Yo creo que hay algunos paralelos, pero a mí me encantaría escuchar en tu experiencia cuál ha sido pues, esas reservas o esos blockers, cómo lo resolviste y si ves algún patrón en cómo podemos acelerar este leapfrogging del cual estás hablando. Sí, siempre hay reservas, como bien dices, pero yo creo que lo que estamos viendo es que cada vez más los procesos se hacen mucho más cortos. O sea, lo que estamos viendo es que si antes estas reservas duraban 2 años, un año, todo es mucho más corto, mucho más Uh corto, -huh, uh -huh. porque también la tecnología responde mucho más rápido. ¿A qué voy? El tema del LLM, ¿no? Mucha gente decía que no les gustaba utilizar, digamos, datos privados de las empresas para entrenar o utilizar estos modelos de LLM, como el ChatGPT, entre otros, porque entonces estabas ayudando a entrenar los modelos con tus datos y muchas veces eran datos privados y de repente no querías que esa información estuviera ahí. Hoy, la respuesta con muchos de estos proveedores es que ya existen, digamos, modelos que están preentrenados
y que puedes empezar a utilizar esos modelos preentrenados con tu propia data sin que esa data entre a los modelos más públicos. Entonces, de alguna forma, no estás liberando tu data privada para que puedas seguir entrenando los modelos públicos, pero sí puedes tomar y aprovechar los modelos que ya estaban preentrenados con tu propia data. Entonces, ya existe, es más seguro, es más privado, y hay alternativas para que eso. Y eso partió, fue muy rápido. O sea, de la primera versión de ChatGPT a estos modelos privados, yo creo que te lo prometo que no creo que pasó 6 meses. Toda la reacción es mucho más rápido. Entonces, sí creo que hay estas restricciones, pero los ajustes también se hacen mucho más rápidos, en el sentido de que lo que quieren es escalar. Y yo creo que sí hay un apetito enorme por utilizar este tipo de plataformas que van a transformar genuinamente la forma en la que operamos, ¿no? Totalmente. Yo creo que el impacto de la inteligencia artificial va a ser brutal, mucho más allá de con lo que fue el impacto cuando nació el Internet o cuando empezamos a utilizar las computadoras portátiles o cualquier otra tecnología, porque la velocidad, digamos, de pivotear con lo que te estoy diciendo, a nuevas versiones que atiendan preocupaciones del consumidor es rapidísimo. Y la adopción es rapidísima. No sé en cuánto tiempo y cuántos millones de usuarios ya había de ChatGPT. O sea, no se había visto nunca. Entonces yo creo que esta aceleración hace que esas preocupaciones se atiendan mucho más rápido y de una manera mucho más efectiva también. Y tienes toda la razón. Los costos, las barreras a entrar, a experimentar son mucho más bajos ahora. Incluso, pues, cuando estamos hablando de la migración a la nube, pues, necesitabas un equipo, necesitabas los servidores, necesitabas como toda la infraestructura, probablemente un proyecto de 1 año, 2 años, para que todo funcionara muy bien. Ahora, pues, para probar algo, hacer un experimento, medirlo, puede ser en 1 o 2 meses. Y allá sobre pasos seguros, ir creciéndolo, escalándolo. Y no solamente es mucho más rápido, sino es mucho más barato. O sea, hoy tú eres una emprendedora, tú tienes un negocio, tú has emprendido. Digo, la verdad, los costos de infraestructura tú en la nube pública, cuando naces en la nube pública, es súper distinto a lo que yo tuve que hacer en el año 2000 cuando empecé más negocio. O sea, yo sí tuve que comprar servidores, bases de datos, no existía la nube pública. Toda esa inversión la tuve que hacer yo para convertirme en este modelo que hacía eso para darle esos servicios a terceros. Entonces yo creo que también el acceso a la tecnología es no solamente mucho más rápida, sino mucho más costo asequible, ¿no? Mucho más fácil de accesar. Claro. O sea, son barreras. Las barreras están bajando sin duda, por todos lados. Y luego también la comodidad de los usuarios con la tecnología, ¿no? Entre las generaciones más jóvenes empiecen a llegar y entren al mundo laboral, se sienten mucho más cómodos con estos modelos, con modelos que corran en los móviles, con el uso del AI ya lo están utilizando desde las escuelas. Entonces, esta comodidad también va a hacer que el consumo sea mucho más rápido y que la adopción sea mucho más rápida. Entonces, digamos que el tiempo es el mejor amigo también de esto. Y eso es lo que justo permite el leapfrogging, porque antes no habían los recursos, no había el tiempo para poder hacer las cosas ambiciosas. Y ahora, pues, estás básicamente limitado por tu pensamiento y por tu ambición. Eso que dices es súper importante y más cuando pienso en el emprendimiento, ¿no? Porque cuando emprendes, incluso antes te diría yo que la principal característica de emprender no es el acceso al capital, no es qué tan inteligente eres, no es cuántos contactos tienes. Es muy importante tener este grit, que es esta mezcla de esta palabra americana que en español ni siquiera existe individualmente. Es una mezcla de pasión y perseverancia, ¿no? Y es esta forma de querer cambiar algo o querer transformar algo. Eso es lo que sería el principal limitante, ¿no? Si no tienes eso, pues ya, no llegaste a primera base, ¿no? Pero si tienes esto, vas a conseguir lo demás. Vas a consumir el proyecto, vas a consumir el capital, vas a consumir los recursos, vas a evangelizar a los clientes, que lo que me pasó a mí, a llevarlos a una forma de consumir algo completamente distinto.
Pero lo que es clave es que exista este grit, ¿no? Esta pasión y perseverancia, esta forma de pensar en grande, que quieras transformar algo, encontrar un problema y cómo hacer que ese problema sea una oportunidad, ¿no? Yo creo que cuando hay economías y regiones geográficas que están llenos de problemas, pues está lleno de oportunidades, porque todas esas son oportunidades de negocio, ¿no? Pues si tú tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Con tu background de emprendimiento y ahora el CEO de un gran corporativo, ¿cómo combinas pues los mejores de los dos mundos para lo que estás ejecutando como la estrategia del futuro de Kio? Yo creo que una de las cosas que es importantísima cuando crecen las empresas es que no puedes perder lo que le llaman el founder's mentality, ¿no? O sea, las empresas que conforme crecen se empiezan a letargar, se hacen más gordas, más lentas, se hiperllenan de procesos. Y entiendo el papel de los procesos, o sea, y quiero decir que es un balance, porque también las responsabilidades son mayores, los riesgos son mayores, y hay muchas cosas que necesitas tener muchos checks and balances. Pero lo que no debes de perder es esta forma de pensar disruptivamente. O sea, es bien riesgoso cuando las empresas dejan de ser startups, se convierten en una empresa madura, una empresa más grande, y pierden la capacidad de crear, pierden la capacidad de innovar, pierden la capacidad de estar cerca de los clientes, cerca de sus empleados, para hacer las cosas distinto. Eso es algo que nunca se debería de perder. Hay una manera de hacer intrapreneurship completamente dentro de las grandes organizaciones, ¿no? Y eso creo que es fundamental, balancear eso. Cuando uno ha sido emprendedor, que afortunadamente me tocó serlo a mí, lo tengo muy presente, que eso no se me va a ir nunca, ¿no? Siempre, aunque tenga responsabilidades más grandes y tenga que manejar una empresa más grande y tenga que entender que hay procesos más complicados y responsabilidades mayores, en la parte de atrás de mi cabeza nunca pierdo cómo se podría hacer esto más rápido, realmente requiero este proceso, realmente está aquí por algo, o son procesos inerciales que se quedaron porque hace 6 años alguien los puso, se quedaron ahí, y los hombres somos animales de costumbres, entonces de repente nadie se volvió a cuestionar por qué seguimos haciendo ese proceso. Y lo más importante yo creo que ahí es no perder el autocuestionarte todo el tiempo, tú directamente, y dejar que la gente te cuestione, que la gente te cuestione y que se cuestionen los procesos. Y generar un ambiente de trabajo donde la gente tenga voz y pueda decir, esto que estamos haciendo está mal, es una tontería, llevamos 6, porque nadie se lo había cuestionado. Pero para que eso pase, tienes que tener un ambiente de trabajo donde la gente se sienta cómoda de hablar, que tenga esta comodidad de que no va a ser penalizada por expresar sus pensamientos. Y eso es un tema cultural importantísimo, porque eso es lo que genera que haya creatividad, innovación, en fin, que exista este cuestionamiento, ¿no? Eso me parece que es más Claro. importante cuando brincas de un emprendimiento a una empresa grande, no perder esos valores. Si los pierdes y te conviertes en uno de estos gigantes inherentes que nada más que llevas un paso y un legado y no te mueves de ahí, sí hay un riesgo importante en que te hagas lento, poco creativo, poco innovador, poco disruptivo, y al rato en 2 minutos va a haber unos chavos en un garage que te pueden dar la vuelta en 2 segundos, ¿no? Sí, y bueno, de un lado estás hablando de un emprendedor que empezó como un emprendedor, ya tenía este chip, este growth mindset, esta resiliencia, este manejo de riesgo, ¿no? De, a ver, cómo es algo súper ambicioso, pero qué problema, qué riesgo tengo que confrontar hoy para que el resto fluya. Y es algo que o sí aprendes como un emprendedor. Pero ¿qué pasa cuando estás entrando en una empresa y la gran mayoría de las personas pues siempre han trabajado en ambientes muy corporativos que no tiene esta comodidad? Pues a lo mejor sí pueden expresar sus opiniones, pero luego es la toma de riesgo y decir, mira, pues a lo mejor voy a fracasar, a lo mejor voy a contratar un proveedor que no sea ni SAP, ni Oracle, ni uno de estos para el cual seguramente no me pueden correr, ¿no? Y cómo desarrollas esta cultura de
toma de riesgo, obvio, apropiado y el manejo de riesgo cuando no ha sido así históricamente. Lo que te diría es que tienes que ser muy tolerante al fracaso. Es muy importante que seamos tolerantes al fracaso. Y el fracaso bien entendido, ¿no? No estoy diciendo el fracaso por irresponsabilidades o por ser desprolijo, o por no seguir reglas que son evidentes, no, no. Pero si tú generas un ambiente donde dices, a ver, se vale tomar riesgos y si contrataste a un proveedor en este proyecto controlado que no afecta al 80% de los ingresos de la compañía y no funcionó, no pasa nada. O sea, levántate. La tolerancia al fracaso es lo que es básico. Si existe la tolerancia al fracaso, la gente poco a poco, aunque no venga de estos orígenes de emprendimiento, si me permites la palabra, empieza a hablar y empieza a decir, y es un proceso. Pero lo que he encontrado yo que es clave es, uno, darles voz, que se sientan cómodos, que tengan esta seguridad psicológica de hablar, si me permites, y entender que si las cosas no pasan en esos ambientes controlados como estaban pensando que pasaran, no pasa nada. Vuelve a itera de vuelta, o si fracasa rápido y dale la vuelta. Yo creo que la tolerancia al fracaso, y eso es algo que no se ve mucho en los corporativos, a tu punto, muy difícil. En los corporativos, este es el proceso, te brincaste el proceso, ¿qué hiciste? Vaya, ¿cómo tomaste esta decisión? Vaya, penalizado. Yo creo que si metemos este concepto de tolerancia al fracaso en ambientes controlados, poco a poco se empieza a generar este modelo de founders, de mentalidad de dueño, de mentalidad de fundador, que es tan importante en las organizaciones para no perder esa agilidad, esa vivacidad, esa innovación y creatividad. Y a lo mejor también lo que tú comentaste, que ahora las barreras de experimentar son mucho menores. Mucho más bajas. Son mucho más bajas. Mucho menores. Y eso te permite hacer varios experimentos al mismo tiempo. Esto te permite diversificar para que toda tu carrera y todo tu annual review no depende de una implementación de un software y si va bien, perfecto, eres el héroe y si va mal, pues ya a lo mejor te corren. Entonces, a lo mejor en los viejos tiempos con implementaciones largas, multimillonarias, pues así era, porque los proyectos eran demasiado grandes para fallar. Pero ahora puedes poco a poco desarrollar esta cultura dando un portafolio de experimentos bien pensados, etcétera, pero algo que permite esta diversificación. Exacto, acabas de describir el famoso modelo Agile, ¿no? De las compañías de desarrollo de software, que tú quieres iteraciones cortas, proyectos mucho más cortos, tiempos mucho más cortos, que te dicen fracasa rápido, pivotea y dale la vuelta y empieza el proceso de vuelta, en vez de esos procesos muy largos, con proyectos muy largos, con presupuestos muy grandes, con que tú sabías que tenías una vez para pasar al BAT, ¿no? Y si cometías strike, bye, te llevabas a la empresa entre las patas, ¿no? Creo que eso es muy, muy sabio lo que dices y eso es hoy algo que era más difícil antes, ¿no? Pero hoy se puede. Proyectos más cortos, porque los costos de llevar a cabo estos proyectos son mucho más bajos. Entonces no tienes que pedir millones de dólares para probar ideas nuevas. Y eso es algo que es bien importante. Pero otra vez, requieres la semilla en el corazón de las personas para que se atrevan a hacer eso. Y para que se atrevan a hacer eso, tienes que ser tolerante al fracaso, fomentar que tengan una voz, escucharlos. Y es parte de cambiar la cultura, ¿no? Es algo clave que yo estoy enfocado 24/7 en Kio, de estos cambios, de esa sensibilidad, de que exista. Y digo, somos casi 1,500 personas en la organización y de repente es complicado que los mensajes bajen a toda la organización, pero es tema de ser coherente y congruente y lo que dices, lo hagas. Lo más importante es eso, que te vean, como dicen, walk the talk, ¿no? O sea, que te vean haciendo lo que estás diciendo. Y eso poco a poco a la gente le empieza a caer, le empieza a caer el 20. Yo te lo digo desde hace 2 años que tomé la responsabilidad de un área muy grande antes de ser CEO de todo, pero ya con esa responsabilidad era bien importante. Sí he notado cómo la gente empieza a entender que es distinto y empiezo a ver cambios genuinos en el comportamiento. Pero son procesos largos también. Tampoco esperas que puedas cambiar la mentalidad de las personas en 24 horas, ¿no?
¿Y cómo crees que las responsabilidades de un CEO, pues, para los siguientes 5 años van a cambiar vis a vis, pues, esta inversión de tiempo en la parte de capital humano o cómo seleccionan o cómo desarrollan el talento que tienen dentro de la empresa, la cultura? Porque muchas veces, igual que los proyectos de transformación digital se delegaban al equipo de TI, pues ahora muchos de estos proyectos se delegan al área de recursos humanos. Exactamente. Yo creo que es el mismo concepto. Hay que estar involucrados. Y eso lo ve, la gente no es tonta. La gente ve cuando un CEO o un board vive lo que está diciendo. Y no es marketing corporativo, ¿no? Eso es muy, 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 muy evidente. Yo creo que como CEO tienes que pensar en tener equipos diversos, de muchos backgrounds, con mucha diversidad, no solo evidentemente de género, pero de backgrounds, o sea, de gente tecnológica. Los grandes proyectos de tecnología no los hace un mismo perfil. Si vas a meter un proyecto de AI en una organización, requieres al que conoce muy bien AI, al que conoce de las plataformas, pero al que conoce el modelo de negocio, la logística, la gente involucrada, cómo la capacitas, cómo la usas, quién conoce a los clientes. Requieres perfiles súper diversos para un proyecto de AI. Pues no solamente es gente de AI para AI, es gente de todo tipo para que sean exitosos esos proyectos de AI. De hecho, ahorita estoy describiendo uno de los pasos en Kio hace un par de meses. Lanzamos una como metodología de 7 pasos para ayudar a las empresas a entrar al modelo de AI. Entonces, si hasta 2 minutos se lo describo, ¿no? Pero la primera, el paso cero, diría yo, es que la alta dirección tiene que estar involucrada. Ya hablamos mucho de esto, pero es que la alta dirección, los boards, los consejos, tienen que entender que esto es algo que viene de ellos. Y tienen que poner los recursos suficientes para que esto suceda. Si no viene de arriba, esto fracasa, ¿no? Luego, el segundo tema es identificar cuáles son los casos de uso. Ese es el paso cero. Luego, el paso ya 1, digamos, de los 7 pasos, sería cuáles son los casos de uso. Los evidentes cuando hablas de automatización y de AI es los temas de optimización de costo, ¿no? Entonces te vas a los temas de back office y metes modelos de RPA o automatización de procesos para bajar costos, pero el impacto más grande no es cuando te enfocas en los temas de bajar costos, sino cuando lo llevas a la parte del front office, del core business. Eso es lo que es transformacional. ¿Cómo haces el modelo más ágil, más cercano al cliente? ¿Cómo respondes más rápido? Entonces hay que identificar muy bien, el paso 1 es cuál es el caso de uso en el que lo quiero meter. Tener muy claramente definido eso. El paso 2 es, ya que tienes ese caso de uso, entender cuáles eran los procesos ex ante de meter AI y ver si ese proceso cambia cuando metes AI. Porque muchas veces lo que pasa es que metes tecnología que está haciendo pasos que hacían seres humanos, nada más estás acelerando, pero el mismo proceso. Pero hay veces que AI hace que puedas quitar partes del proceso, ¿me explico? Entonces reestructuras completa o rearquitectas o rediseñas el proceso. Entonces el paso número 3 es revisar ese proceso que ya definiste de ese caso de uso y ver si puedes realmente llevarlo a lo mínimo, modificarlo a lo mínimo para que cuando entre el AI o la tecnología en particular, no tiene que ser AI, esto que estoy describiendo puede ser para muchos temas de transformación digital, ¿cómo no sistematizas un problema? ¿Me explico? Sino que realmente modificas el proceso para que lo utilices la tecnología correcta. Es el paso 2. Insisto, digo, hay 3 en mi mano porque este es el paso 0, ¿no? Luego el paso 3 que teníamos es lo que estábamos diciendo ahorita. Son equipos multidisciplinarios. Requieres de todo tipo de gente para que estos proyectos sean exitosos. El tipo que es techie, los AI guys que son más científicos, matemáticos, físicos, la gente que conoce el proceso, la gente que conoce del cliente, la gente financiera, es multidisciplinario. No los puedes delegar al área de recursos humanos, como bien decías, un tema, o al área de sistemas, otro tema, es de toda la organización. Entonces, los equipos, la integración de equipos multidisciplinarios es clave. Después viene, evidentemente, el paso 4, que es hay que entender dónde está la infraestructura para ya montar estos modelos de AI. Entonces, hoy, como decíamos, es mucho más fácil y más asequible hacer estos. Hay modelos en la nube, plataformas en la nube, algoritmos en la nube que puedes bajar, que puedes utilizar.
Entonces, o sea, como la barrera de entrada para entrarle es también mucho más baja que de lo que era antes. Y aquí esto es un área que ya está un poco más del lado de las áreas de TI, que tienen que buscar cuáles son las plataformas que existen, cómo bajarlas, cómo usarlas, etcétera, ¿no? El paso 5 es, siempre que vayas a meter cualquier tema de AI, hay que entender dónde están los datos. Finalmente, los datos es la gasolina, digamos, del motor de AI. Sin datos no hay nada, nada. Pues hay que entender dónde está la data, está limpia, está curada, está batida. Hoy, afortunadamente, el AI ya puede empezar a hacer sentido también de datos no estructurados, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de modelo que quieras utilizar, tienes que entender qué datos existen, dónde están, cómo los limpias, cómo los curas, etcétera. Ese era el paso 5. Y el paso 6, que también ya lo hablamos, es el modelo Agile. Si te fijas, sin darte cuenta, hemos estado hablando de eso. Que no tienes que planear hacer grandes proyectos enormes de AI. Escoge proyectos chiquitos, cortos, que puedas medir, que sean mucho más cortos, para que si no funcionan, pivotes, pero no requieren menos dinero, menos tiempo, ves el resultado rápidamente y pivotas al que sigue. Esa es la manera de pensar en estos modelos que antes eran más complicados. Y finalmente es el tema ya que tienes este modelo lanzado, pues el monitoreo y la mejora continua, que me parece que es relevante. Entonces empieza la iteración de vuelta, ¿no? Entonces, y no se trata de un tema de que ya lo lancé y ya jala para siempre así. No, ya lo lanzaste, funciona un tiempo y luego lo tienes que revisitar. Si hace sentido para la realidad que estamos viviendo, cambió el consumidor, cambió la logística del negocio, no cambió, y cómo vuelves a pivotear y empiezas el patrón de vuelta, ¿no? Entonces, eso me parece que es una de la metodología que hemos pensado mucho para ayudar a las empresas a que le entren a estos temas de transformación tecnológica y en particular a los temas de AI. Muchas gracias por compartirlo. Creo que es muy breve, muy concisa y justo los ingredientes que se necesitan, aparte de la bendición y pues el accountability del consejo de administración, el CEO, para que esto suceda. Pero, y también me gustó mucho la parte de por dónde empiezo, porque creo que lo más fácil es empezar con algo sin reinventar tu modelo de negocio. Para decir, pues mira, yo también tengo un call center. Y obvio, pues hay casos de éxito donde con AI se puede automatizar pues, el servicio al cliente. Y a lo mejor no es un mal momento, como no es un mal ejemplo para empezar, mientras estás probando los modelos, mientras estás probando cómo funciona este Agile Team, cómo funciona la parte de accountability para el proyecto, como el equipo interdisciplinario, pero eso no te va a reinventar el negocio, esto no te va a hacer future proof para el futuro. Creo que sí, tienes toda la razón. Hay que empezar con cómo genero ingresos en mi empresa y cómo esto va mejor al cliente. Exacto. Sí, claro, o sea, ¿cómo hago la experiencia al usuario distinta? ¿Cómo crece mi negocio? ¿Cómo genero nuevos sources of income, nuevos modelos de ingreso? ¿O cómo vendo más de lo mismo? Nada de eso es eficiencia, ¿eh? O sea, la fácil es cómo bajo costos, cómo automatizo procesos. Y no estoy diciendo que no hay que hacer lo otro, porque lo otro también te genera claramente un valor y eso, todos los ahorros se vale EBITDA y eso te sirve. O sea, no es una u otra, pero a tu punto, el impacto más grande es cuando piensas en ella y en la tecnología en el core business, no en el back office. Y eso creo que es bien importante, ¿no? ¿Y tienes algunos ejemplos de empresas mexicanas? A lo mejor puedo invitar a sus CEOs a este podcast para contarnos en cómo están repensando su core business. O a lo mejor otras empresas que están siguiendo el proceso y el modelo original, pero pues han hecho muy rápidos, muy ágiles en implementar la inteligencia artificial para eficientar sus procesos actuales. Sí, la verdad hay muchos y hay muchos. Lo que también es triste es que muchos empiezan por la parte del back office, ¿no? O sea, muchos están pensando en cómo bajo costos. Que está bien, o sea, la palabra triste no es tristeza, la verdad, perdón, me retraigo de la palabra tristeza. Está bien, hay que empezar. Lo que yo digo es, empiecen con algo, pero empiecen. Exacto. No mejor empezar que estar en el análisis parálisis. Exactamente. Pero también hay casos de empresas que están empezando con los temas más hacia adelante, ¿no? Cómo transformo la logística de este negocio, cómo estoy más cerca del cliente, cómo
En todos lados, hay en media, en retail ejemplos, en fintech claramente. Entonces, claramente en finanzas, muy gran parte del fintech tiene que ver con eso, ¿no? Cómo utilizan AI para la parte de medir el riesgo de los créditos que estás dando o no estás dando. Ese es el core business, ese no es el back office, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de esto, pero el mensaje sería, empiecen de alguna forma. Ya vemos por dónde, ¿no? Súper. Pues muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tus aprendizajes. Creo que veo muchas cosas en paralelo de lo que tú viviste hace 20 años, migrando al modelo de software as a service y lo que estamos viendo ahora con estos paradigm shifts a la inteligencia artificial. Y me encantó mucho escuchar la metodología de cómo empezar. Y pues seguir estos 7 pasos para poder identificar dónde realmente vas a poder mover la aguja y qué ingredientes, aparte de la tecnología, aparte de la expertise de IA, vas a necesitar para el éxito. Muchas gracias por tu tiempo, Octavio. Gracias, Vera. Feliz de estar contigo. Gracias. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.